entramos con la pregunta, o salimos con ella. No, dale, decime la pregunta y empezamos. Sí, bueno, lo que me preguntan básicamente es... Retorno, no sé si se escucha bien. A ver, ahora lo escucho mejor. Bueno. Está bien. Perfecto. Bueno, básicamente la pregunta es respecto a lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 17, el versículo 21, donde comúnmente en Reina Valera, por ejemplo, nos dice que este género no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Con ayuno y oración, que es un versículo bien sonado. Bueno, básicamente nos preguntan a qué se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Haciendo un paréntesis, lo que pasa es que hubo una pregunta de unos niñitos, unos pequeñitos de 8 o 9 años de escuela bíblica, que preguntaron por qué en esta Biblia, en esta versión, figura ayuno, y en otra versión, en otra Biblia, en otra versión en sí, no figura. Bueno, ahí partió todo eso, y haciendo ese comentario, bueno, otra persona nos pregunta ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bien, muy bien. Bueno, es interesante la pregunta porque es parte, digamos, de la enseñanza misma de Jesús acerca de muchas cosas, y más que nada, situaciones que se daban por ahí en esa etapa de la historia. Recordemos, por ejemplo, que también dentro del judaísmo pretalmúdico y el judaísmo talmúdico de la Edad Media, también había, digamos, análisis y apartados teológicos que hablaban acerca de la demonología, digamos, una clasificación de demonios y demás, y también dentro del judaísmo existe la posibilidad de realizar exorcismos, ¿no? No solo en el cristianismo. Entonces, de alguna manera era un tema en boga en la época de Jesús, porque la tradición mandaba que una persona cuando estaba enferma era a causa de sus errores, ¿sí? No se concebía la enfermedad, o por ejemplo la enfermedad mental, de la cual no se tenía mucho conocimiento. Se pensaba que una persona que estaba aparentemente loca, o que en realidad por ahí lo diríamos hoy es esquizofrénica o tiene alguna patología mental, se la asociaba directamente con una posesión demoníaca, ¿no? Eso propio de, entre comillas, la ignorancia de la medicina. O sea, al no conocer de medicina, como conocemos ahora, la gente interpretaba que una persona que desvariaba, o que estaba aislada, o que no se bañaba como las demás, aunque no todo el mundo se bañaba tanto, pero que era una persona sucia y que expresaba esa suciedad, o que estaba recorriendo los campos gritando, bueno, tenía problemas mentales, pero en realidad ellos consideraban que tenía una posesión demoníaca. Jesús se encontró con mucho de esto aparentemente, así lo relatan los evangelistas, o así lo quieren dejar asentado, como para que uno entienda que esa situación iba a ser, digamos, de alguna manera táctica siempre en la iglesia. Mateo 17:21 dice: mas este género no sale sino con ayuno y oración. Hay que tener en cuenta entonces acá la cuestión histórica y cómo se van dando los momentos, ¿no?, en los cuales vive Jesús. Atendamos acá lo que dice el Evangelio de Lucas, ¿no?, con respecto a que hay que poner en orden las cosas para tener en cuenta lo que Jesús fue haciendo en su vida. Si nosotros hacemos un paralelismo entre Lucas y Mateo, o Lucas y Marcos, vamos a ver entonces ciertas consideraciones que podemos tomar en cuenta para responder esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, si leemos Lucas 9, 37 al 42, vamos a leer lo siguiente. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Bien, teniendo en cuenta las características propias que este muchacho manifestaba, estaríamos frente a un ataque de epilepsia. O sea, no estaríamos frente a una posesión demoníaca, sino que estaríamos frente a un ataque de epilepsia. Esto de echar espuma, de retorcerse, de caer cada tanto, bueno,
al no haber medicación contra la epilepsia en ese momento y al no ser conocida la enfermedad, se interpretaba que una persona que salía de lo, entre comillas, normal en sus actitudes, estaba poseída, por lo cual daban por sentado que había un espíritu, porque el padre mismo le dice, el espíritu lo toma. O sea, ¿cómo se puede aseverar esto científicamente? ¿Cómo se puede aseverar esto racionalmente? Bueno, no se puede, por lo cual echar espuma y sacudirse implica justamente ataques de epilepsia. Pero bueno, vamos a comparar esto con Lucas capítulo 9, donde dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea que aparentemente antes ya Jesús les había dicho a los discípulos que tenían autoridad sobre los demonios, ¿bien? Pero acá aparece un hombre que dice que los discípulos no pudieron mejorar la situación. Si nosotros leemos, por ejemplo, según la concordancia misma, ¿no? Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y le saludaron. Él les preguntó: ¿cuál es la disputa? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Bueno, Jesús repite lo mismo. Cuando se lo traen, también el chico se revuelca. Digo esto para no tener que leer tantos versículos. Luego Jesús le dice en el versículo 21, ¿cuánto hace que le pasa? Él dice: desde niño. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, le pide misericordia. Versículo 23, Jesús dice: al que cree todo es posible. El padre dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Bien, y ahí termina la situación. En Marcos 9:25 dice que Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, le mandó que no entre más en él, y luego termina la situación que el niño parece muerto, pero en realidad Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó. Acá estamos en una situación muy compleja para la gente del momento, que no entendía nada de lo que pasaba porque no existía la neurología como existe hoy, ni la neurociencia, con lo cual, pobre, la gente pensaba que había un espíritu inmundo, un espíritu mudo, y bueno, en realidad el chico tenía un poco de todo, quizás habría que hacer el análisis, ¿no? Pero en principio hay un caso de aparente epilepsia. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos, ¿no? Que no lograron resolver la situación y Jesús genera este milagro. Bueno, cuando nosotros leemos Mateo 17, pasa lo mismo en toda la historia, hasta que en 17:20 Jesús les dijo, a la pregunta de los discípulos de por qué no pudieron, Jesús les dice en 17:20, Mateo: por vuestra poca fe, pásate de aquí a allá, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero, este género no sale sino con ayuno y oración. Ahora, acá es un tema interesante, ¿no? Porque ¿a qué se refiere Jesús con el tema de ayuno y oración? Jesús no se puede contradecir en lo que él había dicho, porque Jesús les había dicho que les daba autoridad y poder para echar, entre comillas, demonios, pero resulta que después parece que no pudieron. Entonces acá hay una contradicción, porque si Jesús les encomendó la posibilidad de hacerlo, ¿cómo puede ser que después no pudieran? ¿No es que podía conocerlos ellos como Dios, sabiendo que no iban a poder al poco tiempo que les había dado la autoridad? Bueno, ¿cómo respondemos esto? Bien, podemos plantear lo siguiente. Cuando Jesús dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración, este pero es un adverbio, un pronombre adversativo. O sea, yo vengo hablando todo bien, pero ya marco otro camino, marco una distancia con lo que decía antes. Entonces, si yo veo el contexto, dice, por vuestra incredulidad. O sea, lo que está diciendo Jesús es, el género de incredulidad, ¿no? En ustedes sale, si sale, es solo con oración y ayuno para poder tener fe. O sea, no está hablando acá de la cuestión del demonio,
no está haciendo énfasis en el demonio o en el espíritu inmundo, está haciendo énfasis en la incredulidad. Lo que puede salir, lo que sale con oración y ayuno, no es el tema del demonio, el espíritu inmundo. Lo que sale es la incredulidad de la persona. O sea, manteniendo comunión con Dios, es como se logra entonces la victoria, pongamos, espiritual, ¿no? Ahí es donde uno mantiene la comunión y donde uno puede lograr, en este caso, la sanidad, pongámosle, ¿no? O sea que es interesante el análisis, porque la única manera de poder lograr una mejora en cualquier aspecto de la vida es a partir justamente de salir de la incredulidad y pasar a, digamos, una situación de fe plena. Este género de incredulidad no sale sino con. O sea que no, acá no está puesto el énfasis en el demonio. No, el género no se refiere al demonio. El género se está refiriendo a la incredulidad, y entonces esa posibilidad de poder realizar cosas por la fe, teniendo fe, o sea, no siendo incrédulo. ¿Se entiende más o menos la idea? Claro, y respecto a lo que mencionaba, básicamente es, bueno, que en aquella época, como ya usted lo mencionó, no conocían la ciencia. Y claro, en el pensamiento de aquella época, bueno, y hasta mucho después incluso, vemos que se le atribuía mucho a los demonios y ese tipo de cosas, todo tipo de mal, ¿no? Enfermedades básicamente. Y desde antes, inclusive de Jesús, y mucho después de Jesús, vemos que suceden estas cosas porque justamente no se conocía la ciencia. Y lo otro es, bueno, lo que Jesús quiso dar a entender en sí con ese versículo, lo que usted ahora está explicando. Sí, claro, porque el problema es acá que, a ver, nosotros acá hemos explicado, según planteamos, que el mal en sí no existe, porque el mal es la ausencia del bien. O sea, no puedo darle una entidad al mal. Si yo le doy una entidad al mal, lo reconozco como un ser posible, un ente posible, así como es Dios. En muchas culturas ocurre que se le da una entidad al mal, y la gente que está por ahí dentro del caminos, digamos, espiritistas, le da una entidad al mal, ¿no? Bueno, es una posición que uno puede tomar, pero en realidad el mal es la ausencia del bien. La sombra naturalmente no existe, la sombra es ausencia de luz, ¿sí? O el reflejo de algo que se opone a la luz. Entonces el mal en sí justamente es la ausencia del bien. En este caso había una enfermedad, no había una posesión demoníaca, son enfermedades de esa época que no se conocen, que bueno, justamente dan pie a los milagros que hace Jesús, pero no hablamos acá de posesión. Sí, el énfasis está dado en la preparación, digamos, espiritual de quienes son aquellos que tienen que llevar adelante, en este caso, la palabra verdadera o la palabra de fe, ¿no? Que justamente el género de incredulidad que hay en las personas, en los que supuestamente son cristianos, tiene que salir, pero sale a partir del ayuno y la oración. La oración porque es la conexión con la divinidad, y el ayuno porque siempre fue considerado el ayuno, uno lee Isaías 58 también, el verdadero tipo de ayuno, ¿no? Que no es solo espiritual, sino también material, solidario, etcétera, que es el que permite que en este sentido. Perdón, dijo la última parte, no, hubo un... Isaías 58 plantea también que el ayuno es espiritual y también es material y solidario con el otro. No es un ayuno solo de no comer, no tiene nada que ver solo no comer, sino también acciones positivas, respeto al otro, una vida ordenada. También eso es ayuno, porque implica el ayuno justamente el vaciamiento de, ¿no? Todo lo que uno puede tener que es contrario a la fe positiva que uno puede tener. Ah, ok, entonces ahí hay todo un tema que ver, profesor. Y, sí, es complejo. Y que en algún momento se merece un programa entonces, para hablar sobre el ayuno. No, más bien, no, ese sería... Así aclararíamos muchas cosas, quizá. Sí, el tema del ayuno, mira, el cristianismo tomó el ayuno en sus inicios, ¿no? Heredándolo del judaísmo. En el judaísmo el ayuno era algo que se practicaba semanalmente, hasta 2 veces por semana, por ejemplo, dentro de los fariseos, que eran personas muy preparadas
y muy estudiosas de la ley, y eran los teólogos del momento, Jesús dice justamente, si vuestra justicia no fuera como la de los mayor que la de los fariseos, no podríais entrar al reino. O sea que en realidad el fariseo tenía un nivel de justicia muy alto. O sea que la vara, digamos, está puesta muy alto como para poder entrar a ese reino que Jesús propone. Contrario de lo que la gente comúnmente dice, que los fariseos eran legalistas. No, Jesús dijo, si la justicia que tienen no es mayor que la de los fariseos, no entran. O sea que era una justicia muy alta. Bien. Y el tema del ayuno va de la mano, ¿no? A esta cuestión, porque el ayuno tiene que ver con la purificación, ¿no? La purificación de la mente, la purificación de las avenidas del alma, lo que llega a nuestra mente. Y entonces acá, en el texto tanto de Marcos, de Lucas, de Mateo, Jesús no hace hincapié en el demonio. Jesús hace hincapié en la vida espiritual de los discípulos. Se está haciendo hincapié en la purificación de los discípulos más que en el anexo del tema del demonio, ¿sí? Porque si no, nos quedaríamos con, como algunos grupos se quedan, expulsar demonios, pero no tener fe, o tener fe para expulsar demonios, en el supuesto caso que sean demonios los que tengan atormentado a una persona, pero no hacer hincapié en la espiritualidad de la persona que está adelante de esa situación. Y en lo que la persona tiene que darle, digamos, a la persona que luego es, digamos, sanada de ese tormento. Yo particularmente considero que las situaciones que se dieron, que aparecen en los evangelios, donde el evangelio le aplica el sentido de demonio o de espíritu inmundo, es una cuestión propia del desconocimiento científico de la época, y son enfermedades mentales, ¿no? Como aquel que daba voces, dice, corriendo por el cementerio. Son enfermedades mentales que, bueno, hay una participación, digamos, de milagro de Jesús para ordenar su mente, ¿no? El tema es la ordenación de la mente. Mucha gente que pierde seres queridos, que participó en una guerra, que ha tenido una mala infancia, que ha sufrido violencia, puede terminar con desórdenes mentales. Bueno, ¿cuál es digamos, el sentido de la fe? Sea cual fuera la fe, o mucho más con razón la fe cristiana, ordenar la mente de las personas. Bueno, acá, cuando siempre, es un aporte que le hago a la gente, ¿no? Cuando lean estos textos donde se habla de personas que están, digamos, como endemoniadas, o que parecen serlo, en realidad son enfermedades mentales, tengan en cuenta que el kit de la cuestión, o el acento, está puesto en la sanidad mental, ¿no? Digamos, ahí está el tema. Hay que poner el acento en la sanidad mental, porque es lo que nos permite vivir ordenadamente. Una persona que no tiene sanidad mental está desvariada. De ahí vienen, bueno, todo lo que conocemos que ocurre en la calle, ¿no? Comúnmente, que cada vez se nota más porque cada vez la ley se afina más y podemos entender muchas más cosas que antes, ¿no? Pero también una persona que tiene un desorden mental severo es una persona que no puede ejercer ni siquiera poner una firma para comprar una casa, un auto, no tiene autoridad para nada, en el sentido de que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Bueno, tomando todo eso en cuenta, Jesús, el Evangelio lo que dice es, bueno, sobre este andamiaje que se coloca presentando personas con problemas, por debajo va el sentido verdadero de lo que se quiere expresar, que es: no pierdan la fe, sostengan la fe, purifiquen su fe, ¿no? Que es el tema. En vez de escribir en 3 líneas, bueno, ustedes tienen que hacer esto, se colocan situaciones para que a través de esas situaciones la gente, con el paso del tiempo, cuando lea lo que ocurrió, entienda que entre líneas está diciendo: hay que ayunar, pero el ayuno no solo tiene que ser dejar de comer, el ayuno tiene que ser también preocuparse por la vida del otro, preocuparse por la vida de uno, cuidar el cuerpo. Si yo soy cristiano, si yo soy creyente, no puedo hundirme en el alcohol, en las drogas, destruir mi cuerpo, no puedo. O sea, un cristiano no puede comer de tal manera que va a explotar su estómago o tomar de tal manera que pierda la conciencia. Tiene que cuidar su cuerpo, tiene que ser temperante, tiene que ser equilibrado, ¿no? Bueno, eso justamente también incide en el ayuno. O sea, la temperancia es parte del ayuno.
Ser temperante es ser equilibrado. A ver, ¿podría comer 3 platos de comida? No, voy a comer 1 y cuarto, porque sé que si como 2 o 3 no me levanto de la mesa. Bueno, ahí también estás ejerciendo el ayuno, porque estás ejerciendo la temperancia. Mirá, yo sé que me podría tomar 2 litros de tal bebida. No, toma 2 vasos, porque si tomas más, por ejemplo, aunque sea una bebida natural, que no sea alcohólica, y no, porque si no después tu estómago no va a resistir. ¿Se entiende? O sea, la temperancia es parte del ayuno. Una persona que no es temperante no puede, digamos, manifestar o profesar una vida natural. Entonces es muy complicado y hay mucha cuestión de ética acá, que generalmente en las iglesias o en los grupos religiosos a veces se olvida, ¿no? O sea, nos contentamos con el canto, el baile, un sermón y ya está. No, pará, hay mucho más acá. Hay toda una vida que tiene que respaldarte en los negocios, tenés que ser temperante con el dinero. Bueno, podés, digamos, ¿no? Plantear, no tengo para comer, mis hijos no tienen para comer, y te compras el último plasma que sale, el último celular que sale, el último auto que sale, y después no tenés para comer. No, pará, estás haciendo algo mal, ¿no? El cristianismo también se ocupa de esto, o cualquier fe, pero el cristianismo también. O sea, si vos sabés que el dinero te alcanza con lo justo, y no te compres un auto de 300.000 pesos, pará, comprate un auto más barato y guarda plata para tus hijos para que tengan lo que comer. Porque quizás por ahí después echarle la culpa al gobierno es fácil, pero si vos no haces buen uso o buena administración de tu dinero, no podés echar culpas a otro. Es como decir, le echás culpas al médico, o le echás la culpa a Dios, o le echás la culpa a la sociedad, porque por ahí vos te tomás 2 litros de vino por día y a los 5 años tenés cirrosis. Y bueno, la cirrosis te la buscaste vos, o sea, porque tomaste 2 litros de vino por día. ¿Se entiende? O sea, entonces el ayuno no es solo no comer. El ayuno también implica la temperancia. Y esta temperancia tiene que ver también hasta con el sueño. No puedo no dormir, o dormir en exceso. No puedo levantarme, digo yo, planteo yo, ¿no? 5 de la mañana cuando tengo mis hijos que atender, cuando tengo una casa que limpiar, ayudando a mi mujer, o que mi mujer me ayude a mí, o participar juntos de una comida en familia. O sea, hay cosas que tengo que tener en cuenta, que tengo que ordenar mi vida, ¿no? No puedo vivir en una casa donde me tapa la mugre, donde me tapa la suciedad, porque eso no es ser temperante. No puedo, no, pero estoy todo el día en la iglesia y tu casa está sucia, tus hijos no comen. Esos son ejemplos extremos que estoy dando, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, porque también hacen a la vida moral, digamos, de una persona. O sea, lo moralmente correcto es aquello que me permite a mí poder decidir correctamente siempre. Si yo me acostumbro a tomar decisiones moralmente incorrectas, es difícil torcer la situación. Si yo a mi hijo de chico le enseño que tiene que tirar papeles en la calle porque total los barren, bueno, a ver, siempre va a tirar hasta los 25 años papeles hasta que diga, no, la verdad que mi mamá y mi papá se equivocaron, porque si yo tiro papeles, tapo las cañerías, y tapo las cañerías, hay inundaciones. ¿Se entiende? Ayer un chico me decía en un colegio, no, sí, yo a mi mamá siempre le digo que no tire los papeles, y mi mamá los tira a la calle como si nada, y después mirá, se inunda todo. Y el chico, un chico de primer año, de secundario, tiene razón, y yo le dije, bueno, sí, tenés razón, y hacerle entender a tu mamá que no importa si un papel chiquito, una bolsa o un pedazo de tela, no importa lo que sea, no hay que tirar nada en la calle, porque la calle es de todos, es dominio público, y todo tiene que estar funcionando correctamente. Eso también es ayuno, porque eso también es temperancia, ¿no? Bueno, a mí me importa lo que pase dentro de mi casa, lo que pasa afuera no importa. No está bien, porque vos vivís en un barrio, todos viven en un barrio donde la calle es un espacio público, y si la vereda está rota, está sucia, no se barre, las calles se inundan, no hay árboles para tener sombra, el sol te pega y te calcina, descascara todas las paredes, y nadie se preocupa, y bueno, así va a ser la sociedad, ¿no? Entonces hay que aprender a tener en cuenta que hay que realizar actos moralmente correctos y sopesar, o sea, pesar en la balanza cada acto, para tener en cuenta si lo que estoy haciendo perjudica o no al otro. Si levanto mucho la música en mi casa, ¿perjudica al otro? Y sí, porque el otro no va a poder descansar. Si yo hablo alto en el patio y sé que a medianera después hay otra persona que quiere estudiar o que está tranquila, que no tiene ganas de hablar y que está en silencio, lo voy a molestar, entonces voy a bajar la voz.
Si yo voy a hacer un asado en el patio de mi casa y sé que el humo va a mi vecino y tengo que hacer algo para que el humo no vaya a mi vecino, porque aparte hay una reglamentación municipal para eso, ¿no? O sea, doy ejemplos muy extremos, pero que tienen que ver con lo que es el ayuno. O sea, hace 20 minutos, 25 minutos que estoy hablando de esto, y fíjate para todo lo que da, a partir de un texto que tiene que ver sobre la purificación que los discípulos tenían que hacer para... O sea, el texto no está puesto, el énfasis no está puesto en el demonio, el énfasis está puesto en la preparación espiritual, como es la temática de todo el Evangelio. Digamos, el punto está en lo espiritual, no está puesto en el mal, porque si yo voy a hacer una religión montada sobre el mal, entonces eso es satanismo. La religión tiene que estar montada sobre el bien. Entonces el Evangelio lo que presenta son distintas situaciones a partir de las cuales siempre sale a la luz lo que hay que hacer correcto. Y te pone situaciones como para que veas, bueno, a ver, si pasara esto, si pasa lo otro, si pasa aquello, ¿cómo hay que reaccionar? Bueno, hay una situación complicada, hay que reaccionar con temperancia, con equilibrio, haciéndolo moralmente correcto. No es fácil, por supuesto, porque los seres humanos tenemos una tendencia natural al desastre, ¿no? Vos no vas a ver, por ejemplo, que naturalmente un animal coma hasta reventar, ¿no? Quienes tienen gato, perro, van a ver que come lo justo. Puede haber 40 grados de calor, el perro no va a tomar 5 litros de agua. El perro va a tomar el agua que necesita y después va a jadear, ¿vieron? Cuando tiene la lengua afuera, porque de esa manera se refresca, punto. En cambio, los seres humanos hace calor y toman 5 litros de bebida, no de agua, que agua hay que tomar hasta 2 litros, sino de cualquier bebida. Por ejemplo, ¿no? El ser humano tiene una tendencia natural al desastre cuando la razón no lo gobierna. Bueno, más o menos creo que estaría cerrando acá el tema, ¿no? Sí, viendo básicamente que lo que Jesús enseñó de la Torá, la interpretación que él enseñó, bueno, básicamente era el por qué fue escrito, ¿no? O sea, principalmente siempre fue, o es hasta ahora, y siempre va a ser la persona, ¿no? El amor de Dios a la persona, claro, que la persona esté bien, el que la persona sea cuidada y se cuida a sí mismo. O sea, vamos a ver que en realidad el punto aquí es el bienestar del hombre, siempre. Exactamente, ¿no? Sí, en la enseñanza bíblica. Sí. Desde el principio. Y entonces lo que Jesús enseña de la Torá o de la Biblia, siempre va a ser eso, justamente. Esa línea no se pierde hasta ahora, o sea, desde el principio se mantiene. El problema es cuando hacemos nuestras interpretaciones, dándole énfasis quizá en este caso a los demonios, vamos a decir, ¿no? Exacto, muy bien. Ahí lo estás explicando también desde otro punto de vista y muy bien, David. Esa es la línea, ese es el hilo conductor que está, digamos, desde el Génesis, en el sentido cristiano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, el hilo conductor tiene que ver con la relación que el hombre tiene que establecer con su Dios. Pero esta relación que el hombre establece con su Dios tiene que ser establecida entre los seres humanos primero. O sea, no puedo plantear una relación correcta con Dios si no planteo una relación correcta con los seres humanos. Tiene que haber, por eso se habla en teología, de una relación vertical con Dios y una relación horizontal con los seres humanos. Esto es importante porque si perdemos la línea de esto, como vos bien decías, caemos en la cuenta de exacerbar o darle demasiada impronta a cosas que la Biblia no busca darle tanta impronta. A ver, si uno lee en esta clave los evangelios, va a entender que los momentos que va pasando Jesús no son los relevantes. Lo relevante es la enseñanza. Por eso se hablaba, y se habla en teología, del documento Q. El documento Q, que en alemán es Quelle, ¿sí? Representa, digamos, una fuente de dichos de Jesús, ¿no? Es la fuente más antigua. Algunos descreen de esto, pero parece ser que hay una realidad en este sentido, de fragmentos donde Jesús habló, o sea, habló y se escribió lo que dijo, punto. Luego se compiló eso y se fueron añadiendo situaciones que se recordaban, que se planteaban de la vida de Jesús, donde esas enseñanzas de Jesús cuadraban perfectamente. Entonces, ante una situación de violencia,
Jesús respondía de tal manera. Ante una situación de incredulidad, Jesús respondía de tal manera. Ante una situación de duda o de problemas éticos, Jesús respondía de tal manera. En este sentido, Mateo, Marcos y Lucas tienen una situación. Bueno, a ver, ocurre esto. ¿Por qué no puedo hacer tal o cual cosa? Bueno, porque si seguís siendo incrédulo, las cosas no van a salir. Ahora, ojo con esto. No significa que porque tenga fe, las cosas van a salir. Y si las cosas no me salen, es porque no tengo fe. Porque eso sería llevarlo al extremo y es fundamentalismo. Acá puntualmente se dice, si ustedes quieren lograr una vida positiva, una vida no voy a decir de victoria, porque me suena muy mercantilista eso para mí en la religión. Quieren lograr una vida plena, una vida equilibrada, una vida temperante, una vida positiva, bueno, tienen que ayunar y orar, o sea, ocuparse de la meditación, ocuparse del rezo, ocuparse de la oración, ocuparse del estudio de la Biblia, porque eso también es parte de la oración, y a la vez tener una vida temperante. Bueno, ahí, a partir de eso, veremos qué pasa. Porque si no estaríamos cayendo también en lo que plantea, ¿no?, un poquito la teología de la Iglesia Universal, de que si sos bueno tenés y si sos malo no tenés. O sea, me parece que es una cuestión muy mercantil. Yo creo acá que pasa por una cuestión muy humana también, de que si yo quiero tener una vida sana, tengo que ser sano. O sea, si yo quiero tener una vida sana, y me tengo que alimentar bien, punto. No es que, y tengo que hacer ejercicio físico y descansar. Claro. Porque yo digo, no, yo tengo mucha fe, pero estoy enfermo. Y bueno, hermano, claro, porque vos no descansás, no caminás, no corrés, no haces actividad física, estás sentado 8 horas frente al televisor, comés 4 o 5 comidas por día muy llenas del plato, y claro, te vas a enfermar. Y bueno, pero tengo fe, estoy enfermo. No, pará. Si tenés fe, tenés que ser equilibrado. Si tenés fe, tenés que ser temperante. Si tenés fe, tenés que cuidar tu cuerpo. Claro. Ahí está la cosa. Ahí está el acento, porque es fácil echar la culpa al demonio, pero el demonio no existe, el mal existe en tanto no haya bien. Si vos no te cuidas, aparece la enfermedad. Salvo que, bueno, uno ya es una persona de edad y el cuerpo no resiste, ¿no? Y ya uno se enferma, pero si vos sos joven y te enfermás, es porque algo pasó, algún desarreglo hubo, algo tenés que mejorar. Y bueno, ahí también está esto del equilibrio en la vida, ¿no? Claro, profesor, pero como buenos cristianos no tomamos alcohol, pero casi todos los días tomamos la gaseosa negra. Claro, pero hay que ser equilibrado también con eso. Claro, entonces ahí la malogramos toda. Hay que ser equilibrado con todo, pero lo que sí hay que tomar 2 litros por día es el agua, eso claro, seguro, el agua básico. Después lo demás, equilibrado. Porque a veces también el azúcar de una u otra bebida ayuda, sobre todo cuando uno trabaja, cuando por ahí mucha humedad, como fue el día de ayer, que llegó a 35 grados de térmica, 35 grados, y a los chicos en el colegio había que decirles, tomen agua, pero había algunos que se sentían mal, y bueno, un vasito de una bebida gaseosa les venía bien para levantar un poco y no caerse, ¿no? Claro, muy bueno. Esta partecita, si me permite, profesor, sí. Respecto a, acá estoy viendo, Reina Valera figura el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. En la nueva versión internacional sencillamente el versículo no figura, y bueno, haciendo un comentario, a ver, si usted me corrige cualquier cosa o si tiene más que añadir, se debe, me parece, porque Reina Valera lo sacan de algunos textos que son más antiguos, entonces donde no figura sencillamente esa parte, y entonces en el caso de Reina Valera, bueno, usted ya anteriormente había comentado de dónde salió, de qué textos, que fueron, digamos, que salieron después, y entonces ahí se le añadió esta parte del versículo, como en muchas partes, ¿no? Que hay mucho añadido. ¿Vos qué parte del versículo decís? En el 21, en el 21. Por eso es que no figura en nueva versión internacional. ¿De Lucas? De Mateo. Estoy yo con Mateo. Mateo 7:21. Pero sí, este género no sale sino con oración y ayuno. No en existe, la NBI no figura. No existe, exacto. Claro, ¿sabes por qué? Porque la NBI justamente es la que está más cerca de los originales del siglo V que tenemos. ¿Sí? La NBI. La Reina Valera es heredera del Textus Receptus, que es un texto sobre el cual se originó, digamos, o se sentó
las bases de la Biblia, digamos, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y muchas otras traducciones y versiones posteriores, que es del siglo XIII, donde ya en el siglo XIII la concepción, digamos, teológica era distinta. Entonces, cuando vamos a los originales más cercanos al momento propio, entonces tenemos ahí que no aparece. Esa puede ser digamos, la explicación. Hay otras versiones que hablan, digamos, distinto, ¿sí? Pero sí, más o menos, la idea es esta. Por ejemplo, tengo acá, pero que ya son revisiones bíblicas, no traducciones originales, ¿no? Entonces vos tenés el tema de la oración, o algunos le añaden oración y ayuno, ¿sí? Otros entonces ahí está el tema. Sí, otro figura solo oración y no ayuno también, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahí ya entramos en una cuestión muy puntual, pero un poquito donde queremos poner el acento. Claro, quería mencionarlo un poquito para igual la gente lo tome en cuenta, porque a veces se encuentran con esto, como estos niños. Y a veces por ahí los maestros de escuela bíblica, bueno, a veces desconocemos estas cosas y nos quedamos en el aire, ¿no? Y está bien tenerlo en cuenta por ahí para leer un poquito más, quizá buscar más del tema. Claro, pero también tengamos en cuenta que el tema del ayuno era una cuestión controversial en la que cuando se añadió el texto en principio acerca de la oración o del ayuno, esto con el énfasis que se le quería dar en la iglesia cuando nace el cristianismo al ayuno y la oración, o en la Edad Media. Entonces, bueno, ahí esto, digamos, está muy cargado de una situación propia de, ¿cómo es?, de intencionalidad bíblica, como se viste. Entonces, según, digamos, la intencionalidad bíblica es lo que va a ser la traducción. Ok, bueno, vamos a ver igual en diferentes versiones, y siempre está bien comparar, ¿no? De pasadita, Sí, hay que comparar. Por ejemplo, la NBI, claro, termina Mateo 17:20, por la poca fe que tienen, punto. Y salta. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate acá, por la poca fe que tienen, punto, ¿sí? Entonces ahí está marcando. Por eso dice, el versículo 21 sería, pero esta clase no sale. Cuando nosotros leemos, pero esta clase no sale, sino con oración y ayuno, podríamos pensar que el copista, o sea, quien toma a su cargo luego la traducción, está tomando en cuenta el tema de la oración y el ayuno, digamos, como un anexo, como para explicarlo. Digamos, puede ocurrir también que el versículo 21 esté añadido como para que si alguien tenía dudas de cómo se ejerce la fe, le responde, bueno, mira, tenés que ayunar y orar. ¿Se entiende? Claro, era de acuerdo también a sus prácticas, ¿no? O sea, siempre ha sido así, de acuerdo a su contexto, sí, a cómo Dios lo tomaba. Claro, pasa por ese lado, en el sentido de, bueno, a ver, esto tengo que explicarlo para que la gente lo entienda. Y entonces ahí es donde sale esta cuestión. Pero bueno, queda, digamos, para ver el tema de por qué no aparecen los originales y aparece después. Siempre estas son situaciones de estudio, ¿no? Porque en realidad no está mal que diga con ayuno y oración, porque el ayuno y la oración representaban la expresión bíblica, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se dan. La Reina Valera, tengamos en cuenta que también tiene mucha inclinación propia de la época, ¿no? El rey Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera comentaron, comentaron en el siglo XVI, hicieron su traducción. Entonces, bueno, ahí también hay mucho, ¿no? Porque el siglo XVI, la época de la Reforma, y ellos también iniciaban un proceso de reforma, habiendo sido católicos. Entonces ahí es donde puede darse justamente los cambios, ¿no?, propios de textos, como para poner el acento más en uno que en otro. ¿Entendés? Claro. Ahí va el tema. Bueno, profesor, igual muy interesante todo esto. Y esperamos. Bueno, nos llevó todo el programa, ¿no? Sí. Pero la idea, bueno, es igual, la idea es poder responder y poder comentar y aprender todos. No, está bueno porque aparte no sé si la persona que hizo la pregunta respondió, pero bueno,
si le parece, si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, si está de acuerdo, estaría bueno que nos dijera que bueno, si entendió, si no entendió, si se puede, si está conforme con la respuesta. Claro. Bueno, básicamente eso. A la gente aprovecho a decirles que no tengan ningún problema en repreguntar, ¿no? Y comentar. Claro. O sea, aquí tampoco nos vamos a enojar porque no estén de acuerdo. Al contrario, es muy bueno para poder tener diferentes puntos de vista y por ahí y nos ayuda a sacar más cosas, quizá más comentarios para poder aprender más incluso. Sí. Y ahora me recuerdo, una de las cosas que hubieron más comentarios respecto, un poquito aprovechando al tema que tratamos la semana pasada, sí, que lo estuve publicando y bueno, hubieron respuestas, porque lo puse en forma de pregunta, ¿no? ¿Será que viene la destrucción de Siria, ¿no? Por esta cuestión de la que hablamos la semana pasada. Vos? ¿Perdón? ¿A dónde lo subiste? A través del Facebook y lo compartí a través de otros grupos también que tengo a través del Facebook. Y bueno, a través de esos grupos es que algunos, bueno, el comentario era a veces, pero sacaban el versículo, ¿no? De Jesús, de lo que se puso en la boca de Jesús, diciendo que hasta, qué sé yo, hasta la última letra, la última coma se cumpliría. Entonces, bueno, al final creo que no entendieron mucho por qué lado íbamos, ¿no? Ocurre, ¿sabes qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Cuando Jesús dice acerca del punto y coma, es una expresión rabínica que tiene que ver con la autoridad de la Biblia, pero lo que pasa es que una cosa es que la autoridad de la Biblia que nadie discute, la otra es la interpretación que yo hago de la Biblia. Claro. Bueno, que si yo hago una interpretación de la Biblia que digo que lo negro es blanco y lo blanco negro, sí, mirá, no, pero la Biblia dice que hasta el punto y coma. No, pará, pero ¿quién hizo la interpretación? La hiciste vos. O sea que vos estás haciendo que la Biblia rubrique tu interpretación, claro, en vez de vos seguir la interpretación real, digamos, o más cercana a bíblica, ¿no? Claro. Y bueno, pero bueno, ahí bueno, aclaramos un poquito también en la cuestión histórica, ¿no? Que es muy importante porque era una cuestión que había sucedido y bueno, creo que ahí se refleja mucho y aclara bastante de qué se trataba en sí. Pero bueno. Sí, aparte tener en cuenta, en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales. Cuando vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba, en ese momento no había, por supuesto, las redes sociales como existen hoy, pero mucha gente pensó que venía el fin, que esto, que lo otro. El fin no viene a partir de eso. La gente tiene a veces un sentido, como también esto que tenía que ver con los demonios. La gente a veces piensa que la Biblia está ensimismada en el castigo. ¿Viste? Como que Dios, en vez de ayudar al hombre, lo quiere castigar. No, la Biblia no hace énfasis en el castigo, como la Biblia no hace énfasis en el demonio, como la Biblia no hace énfasis en lo malo. Mira como dijiste vos y como estuve comentando, la Biblia tiene un tronco común para analizarse. Después lo demás es todo añadido para poder sacar con mejor luz la enseñanza. Pero no significa que haga énfasis en lo malo. A veces hay como una tendencia, ¿no? Que Dios castigue. No, pará, sí o sí. Porque si Dios, entre comillas, llegara a castigar, cosa que no puede hacer porque es amor, lo cual no puede ser y no ser al mismo tiempo, no puede amar y castigar, por más que el versículo diga Dios al que ama castiga, el original en hebreo dice corrige, no castiga. Pero bueno, pongámosle que Dios castigue, capaz en el castigo caigo yo también, o sea, ojo con eso, ojo con desear el castigo. Porque es una expresión muy humana que no tiene nada que ver con la naturaleza divina, ¿no? Claro, es más un deseo humano propiamente. O es la forma, como es un comportamiento nuestro. Yo creo que Dios lo castigue. No, pará. Eso está totalmente alejado de un posicionamiento moralmente correcto, de una ética cristiana o religiosa, y está alejado de ser un ser humano, ¿no? Porque uno quiere el mal para el otro. Claro, es más una cuestión nuestra, digamos, nuestra reacción. Sí, totalmente. Bueno, profesor, igual esperamos siempre a los amigos que sigan contactándose y que sigamos pues aprendiendo, y gracias por las preguntas y también vamos a tomar muy en cuenta y es muy importante sus comentarios. Profesor, ¿algo más que añadir? Quizá para cerrar esta mañana. Básicamente esto, ¿no? Tener en cuenta, como bien vos decías después que comentaste de las versiones bíblicas, tener en cuenta siempre que, por ejemplo, yo acá tengo la Biblia latinoamericana, que el versículo 21 de Mateo 17 está entre paréntesis, justamente aclarando, ¿no? Que no es un texto que esté original, sino que ha sido de alguna manera añadido para poder aclarar
lo que estaba escrito arriba. Un día podríamos comentar, porque hay muchos versículos que están en duda, entre comillas, de si eran o no propios de la Biblia originalmente, y que fueron añadidos después para rubricar doctrinas teológicas. Claro. Eso un día lo vamos a comentar. No todos los textos que están en la Biblia, digo texto, digo versículos, palabras, todos son los originales. Siempre en las traducciones, según el traductor y su contexto histórico, se añade, quita, pero no para mal, sino para aclarar mejor las palabras originales o los conceptos originales. Así que bueno, eso, leer la Biblia con una mente abierta, sana, humilde, y buscar siempre una vida o llevar una vida moralmente correcta en la medida de lo posible, como para que bueno, uno también no levantar el dedo en acusación contra el otro, sino aprovechar de los demás lo bueno, dejar de lado lo que no me parece tan bueno, pero siempre con un espíritu positivo, ¿no? No de juicio y no de castigo. Sí, profesor, hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, muchas gracias, profesor. Será hasta la semana próxima. Ya es mayo, profesor. Ya estamos en mayo, sí. Ya en un mes más cierran los trimestres en los colegios, así que bueno, los chicos ya empiezan a rendir todos los exámenes. Yo también estoy con un montón de estudios y de exámenes que estoy realizando, así que también se va cerrando el círculo de tiempo de estar sentado y estudiando para rendir parciales, finales y todo eso. Bueno, profesor, muchas gracias. Feliz Día del Trabajador, que es 1 de mayo. Igualmente para vos y la gente de la audiencia que esté trabajando. El Día del Trabajador es muy importante porque ya todo el siglo XX estuvo bajo esa impronta del Día del Trabajador, y el trabajo es lo que dignifica al ser humano. Una persona sin trabajo es una persona que le falta justamente una parte importante de su vida. Dios quiera a todos los que no tienen trabajo puedan tenerlo. Dios quiera a todos los que no tienen trabajo deseen tener trabajo, porque el fruto de las manos lo que permite llevar el pan a la mesa y poder pagar un lugar digno para vivir. Entonces, bueno, lo más necesario es eso para toda la humanidad: trabajar, estudiar y llevar una vida lo más ordenada posible. Bueno, profesor, muchas gracias. Será entonces hasta la próxima semana. Bueno, hasta la próxima semana. Saludo a vos, tu familia. No sé si lo viste a nuestro amigo Barahona, a Michael, pero bueno, mandale saludos cuando los veas, y saludos a la audiencia. Perfecto, ahí aquí lo están esperando, ¿eh? Bueno, ya vamos a pronto nos veremos entonces un día para estar en vivo y después comernos alguna comidita típica. Claro, algo que se merezca. Muchas gracias, profesor. Saludos a la familia por allá y muy buena semana. Un abrazo fuerte. Que pase lindo el feriado. Chau, chau. Chau, nos vemos. Ahí estaba el profesor Martín Aizikovic con nosotros como cada semana, compartiendo pues a través de este programa denominado En Contacto, para aprender juntos algo más. Te recuerdo que el profesor Martín Aizikovic llega a nosotros gracias